les voy a compartir una Hola, diapositiva. buenas noches, todos bendiciones en la. Amén, igualmente. Bendiciones, hermanita Luz. Amén. Bueno, yo voy a apagar la cámara un momento y voy a compartirles pantalla. Me avisan cuando ya se esté viendo. Me imagino que deben estar viéndose las caritas ustedes ahí, ¿no? Ya se está viendo la pantalla. Sí, ya. Sí, Efectivamente. Y ya. Juan. Ok, listo. Entonces, bien. Espero que logren ver bien las diapositivas, la presentación. Bueno, en primer lugar, como ya saben, en la publicidad que se estuvo compartiendo el día de ayer, el tema que vamos a estar viendo en el día de hoy, o sea, a partir de hoy, por todo este mes de abril y el mes de mayo, si Dios nos los permite, es métodos de estudio bíblico. Entonces, vamos a estar hoy, empezando el día de hoy con aprendiendo algunas técnicas básicas. El objetivo final, pues bueno, el que cada uno de nosotros tenga claro cómo estudiar la Biblia de una manera correcta, de una manera más asertiva, de tal manera que podamos sacarle provecho a la palabra de Dios. Antes de comenzar, sí les recomiendo, si no tienen una Biblia física, sí les recomiendo una Biblia física. Si no tienen una Biblia física, por favor, pueden ir buscando una en el momento. También pueden ir buscando una libreta, algo para apuntar, porque el tema es un poco práctico. Entonces, vamos a estar haciendo algunos ejemplos y sí, pues lo mejor es que cada quien pues tenga su libreta, su Biblia, su lápiz o lapicero, para que tomen apuntes de los conceptos que vamos a estar viendo y también para hacer el ejercicio, ¿vale? Eh, bueno, entonces vamos a leer primero lo que nos dice la palabra en Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas son palabras del Señor Jesucristo dirigidas a los discípulos, donde Él le estaba diciendo que pronto iba a llegar el Espíritu Santo, cuando ya el Señor Jesucristo sabía que ya dentro de poco Él tenía que regresar al Padre. Él les decía que el Consolador, que el Espíritu Santo iba a ser enviado. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo en ellos? Que Él les enseñaría, el Espíritu Santo le enseñaría a ellos todas las cosas, que nos ayudará a recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado, todo en absoluto lo que el Señor nos enseña. Esta es una palabra que, así como la tomaron los discípulos, la tomamos para nosotros. ¿Y por qué empezamos con esta cita bíblica? Y es que aquí vamos a estar aprendiendo técnicas, métodos para estudiar y aprender más de la palabra. Pues para la gloria de Dios esperemos que así sea, que se cumpla ese objetivo. Pero no hay mejor maestro que el mismo Dios, que su Espíritu Santo, quien nos esté dando la sabiduría, quien nos esté enseñando, quien esté quitando esa tiniebla de nuestro entendimiento y traiga luz a nuestra mente y nos enseñe todas las cosas que su misma palabra habla. Que sea Él dándonos el entendimiento. Entonces, yo les invito, vamos a orar y pidiendo precisamente esto,
orando con esta palabra que está aquí, que hemos leído, pidiendo que el Espíritu Santo sea nuestro mejor maestro, que el Espíritu Santo sea quien nos esté enseñando, que no sea mi persona. Yo puedo compartirles de lo que yo sé, pero es el Espíritu Santo quien es el maestro de maestros, quien nos va a enseñar, el Espíritu que habita en nosotros. Y que no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu quien esté en ustedes orientándoles. Entonces les invito, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, Señor, bendecimos tu santísimo nombre, bendito Dios, dándote las gracias, bendito Rey, Señor, principalmente, Señor, por ese sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu gracia. Gracias, bendito Rey, porque tú, bendito Dios, Señor, te entregaste, Señor, por nosotros. Gracias, bendito Dios, Señor, porque te conocemos, Señor, a ti, porque tú nos amaste primero. Te amamos a ti porque tú nos amaste primero, bendito Dios. Padre Celestial, te conocemos, bendito Dios, porque tú, Señor, tuviste la iniciativa de llegar a nuestras vidas, bendito Rey. Gracias, bendito Dios, Señor, porque sin merecerlo, bendito Dios, tú nos has llevado y nos has puesto, Señor, en tus sendas, en tus caminos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro protector, Señor. Padre Santo, eres nuestra vida, bendito Rey. Padre Santo, muchísimas gracias. Padre Celestial, te pido, Dios, que seas tú tomándonos ahora en estos momentos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, Padre Celestial, y sea el Espíritu Santo quien esté hablando en nosotros y por medio de nosotros. Padre Santo, danos la sabiduría, sé dándonos también, Señor, el conocimiento, el entendimiento, bendito Dios. Padre Celestial, estamos aquí dispuestos, Señor, a aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Queremos aprender de tu palabra cada día más, Señor, alimentarnos de ella, Señor, cada día más, Señor. Porque lámpara, Señor, es a nuestros pies tu palabra, Señor, y lumbrera en nuestro caminar. Padre Santo, Señor, y queremos, Señor, entenderla más. Queremos, Señor, nutrirnos más de este alimento espiritual, Señor. Padre Santo, porque queremos nutrirnos, pero no de esa leche adulterada, bendito Dios, sino de esa leche espiritual, Señor, que nos ayude en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, bendito Dios. Padre Santo, porque es en tu palabra donde te conocemos, porque es en tu palabra, bendito Dios, Señor, donde podemos saber más de ti, porque es en tu palabra, bendito Dios, Señor, donde tú también redarguyes, Señor, en nosotros, nos instruyes, bendito Rey, preparándonos, Señor, para toda buena obra. Padre Santo, es en tu palabra, bendito Rey, Señor, que hay deleite, bendito Dios. Padre Santo, ayúdanos, bendito Rey. Te pido, Dios, Señor, que seas tomándonos no solamente por esta noche, sino, Padre Celestial, por todas las veces, Señor, en que estemos reuniéndonos, Señor, Padre Santo, este mes y el próximo mes también. Padre Santo, porque queremos, bendito Dios, aprender, Señor, queremos, Señor, escudriñar más las Escrituras, Señor, porque en ellas, Señor, encontramos vida eterna, bendito Dios. Padre Celestial, encomendamos este momento a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar a estudiar, tal cual como lo pueden ver, debemos tener en cuenta ciertas cosas. Primero, lo que hemos hecho. Antes de empezar a estudiar, es necesario e indispensable buscar la guía del Espíritu Santo por medio de la oración, antes y después de estudiar. Incluso yo agregaría aquí antes, durante y después de estudiar, porque es el Espíritu Santo quien nos orienta, quien nos da el entendimiento. Muchas veces hay muchas personas que tal vez tienen conocimiento de la palabra, pero muchas veces la palabra no está haciendo el efecto en sus vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay el entendimiento o tal vez no se está estudiando de la manera correcta como debe ser. Pueden ser muchos factores,
Lo que sí hay que tener claro es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, pero eso es porque es el mismo Dios quien hace la obra por medio de su palabra y es necesario que siempre nos encomendemos a Dios en oración. Antes, para que nos dé el entendimiento, la sabiduría, durante, para que podamos, en medio del ejercicio, de la lectura, del estudio, podamos escuchar la voz de Dios hablando a nosotros. Y después de estudiar, para que todo eso de lo cual el Señor nos habló, podamos vivirlo, podamos ponerlo en práctica. Entonces, siempre encomendar al Señor en oración antes de estudiar es necesario. Es nuestro mejor maestro, el Espíritu Santo. Segundo, bueno, debemos también comprender, entender de que como hijos de Dios debemos estudiar su palabra. Por eso debemos comprender que su importancia es la razón de ser por la cual hoy, como Rejuvenil, estamos proponiéndoles a ustedes este tema, porque es necesario de que nosotros crezcamos en el Señor por medio de su palabra. Actualmente, y hablo en particular de la juventud de hoy día, muchos jóvenes a veces, eh, las influencias en los jóvenes muchas veces se da por algunos líderes, algunos cantantes. Hay muchos jóvenes que son seguidores de cantantes cristianos, pero a veces no tanto de la palabra. Y esta es una problemática, es una falencia de la cual es necesario que la juventud entienda de que la fuente de fe, de sabiduría, es siempre la palabra de Dios. Yo les comento por experiencia propia, como todos saben, y yo creo que muchas veces lo he dicho, pero no me cansaré de decirlo. Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, tuve el privilegio de tener una madre que siempre me llevó a la iglesia desde pequeño y tuve el privilegio de tener maestros que me explicaban cosas de la Biblia desde pequeño. Pero a la edad más o menos de la mayoría de ustedes, más o menos de 14, 15, 16, 17 años, a esa edad fue donde yo empecé a fortalecerme más en el Señor y fue porque me dispuse en yo mismo tomar una Biblia que me habían regalado mis padres, que todavía conservo por ahí, está toda maluquita, toda rayada, pero por ahí la conservo. Y yo mismo tomé esa Biblia y me dispuse a leer yo mismo todo de lo cual muchas veces me comentaban sobre Jesús, sobre tantas historias bíblicas. Y yo mismo empezaba a leer y cuando yo mismo leía, yo sentía como el Señor hablaba directamente a mi corazón. Muchas veces leía de cosas que ya, pues, algunos maestros me habían comentado. Mi papá muchas veces me contaba historias de la Biblia y yo las conocía un poco, la historia de José, la historia de Abraham, la historia de Moisés, algunas enseñanzas del Señor Jesucristo, ya yo las tenía en mente. Pero fue en el momento cuando yo iba leyendo palabra por palabra y me iba dando cuenta de tantos detalles minuciosos que hay en la palabra que se fueron quedando en mi mente, que se fueron quedando en mi corazón. Y fue ahí donde en realidad yo me fortalecí más en la palabra, me fortalecí más en mi fe. Entonces, yo les puedo dar testimonio de eso, de que el estudiar la palabra es lo que en realidad nos va a alimentar. Y como dice aquí esta cita, que supongo que ya de pronto la leyeron, segunda de Timoteo 3, del 15 al 17, aquí estas palabras se las estaba dirigiendo Pablo a Timoteo, al joven Timoteo. ¿Y qué decía en este fragmento de la epístola? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué es importante la palabra? Porque nos hace sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que tenemos nosotros en nuestras manos, si usted tiene la Biblia en su mano, todo eso, cada palabra que está ahí,
es palabra de Dios porque fue inspirada, o en su palabra original, soplada también, inspirada por Dios. También es útil. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es tan importante tanto para incrédulos en el momento como para personas creyentes. Para los incrédulos, porque les da sabiduría, los hace sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para los incrédulos, porque les ayuda a creer, a conocer a Cristo. Y a los que ya conocemos a Cristo, entonces nos ayuda para el crecimiento. Algunos para nacer de nuevo y otros para desarrollarse ya en su crecimiento. Vemos aquí dos cosas implícitas aquí en este texto bíblico. Entonces, la importancia del estudio de la palabra, por así decirlo redundantemente, es sumamente importante. Es indispensable el estudio de la palabra. Bueno, tercero, para tener en cuenta, pues muchas veces el estudio bíblico no es tan sencillo. Es por eso que requiere principalmente de amor y de disciplina, pero principalmente de amor. El estudio de la palabra es algo que nosotros tenemos que anhelar, que tenemos que amar, que cuando nos sentemos a estudiar de la palabra, estemos nosotros ahí en medio del ejercicio gozándonos en el Señor, amando el estudio de la palabra. Imagínense que una persona, bueno, me disculparán el ejemplo, imagínense una persona que a ustedes les gusta, a ese futuro idóneo o idónea, y que les mande una carta de amor extensa, pero que se las mande a ustedes, pero en clave, o sea, de pronto no tan fácil de descifrar, sino que requiere de pronto de cierto momento para usted descifrar todo el mensaje. ¿Usted lo haría o no lo haría? ¿Usted no tuviese las ganas de saber todos esos mensajes y esas palabras de amor que esa palabra tiene para usted, que esa carta tiene para usted? Usted se sentaría y estudiaría bien y desglosaría todo y desmenuzaría el mensaje que tiene esa carta de amor. Usted se gozaría en hacerlo, ¿sí o no? Entonces así tenemos que hacerlo con la palabra. Y en cuanto a disciplina, aquí les pongo varios ejemplos. Primero, tenemos que programarnos. Hay que programarse, sacar un tiempo especial para estudiar la palabra. El Señor Jesucristo, él vino a este mundo y se hizo semejante a los hombres. Y al igual que nosotros, también tuvo ocupaciones. También tuvo muchas cosas por hacer, tuvo que trabajar, tuvo que hacer muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo, para estudiar la palabra, siempre tuvo tiempo. Siempre tuvo tiempo, tanto así que a sus 12 añitos, él estaba en el templo y él hablaba y discutía con los doctores de la ley, escuchándoles y preguntándole cosas. A una corta edad de 12 años, él conocía muchas cosas de la palabra, pero era por esa disciplina. Hay que sacar el tiempo para estudiar la palabra. En segundo lugar, hay que tener varias herramientas a la mano también, y son cosas que, bueno, vamos a complementar más adelante. Se requiere, sí, de tener la Biblia, pero también de una libreta de apuntes, de pronto alguna consulta en otro libro, de pronto histórico relacionado a la Biblia, o sea, material extra bíblico, lo cual nos ayuda a comprender un poco, ya sea el contexto histórico, cultural de la lectura que estamos teniendo. Es necesario también que tengamos a la mano eso. Y esta parte parece como irrelevante, pero toma notas a medida que leas. En el momento exacto en el que estás leyendo, en ese momento exacto puede estar Dios hablando muchas cosas a tu mente. Es necesario y te lo recomiendo porque esto fue una recomendación que incluso mi papá me dio y fue algo que a mí siempre se me quedó en la mente y yo lo hago siempre. Es tomar apuntes siempre. Si en el momento yo estoy leyendo y en ese momento el Señor habla algo a mi mente, y claro, que esté sustentado obviamente en la palabra, yo tomo apunte de eso enseguida. Es necesario. Es una mejor recomendación y esto hace parte también de disciplina al momento de estudiar. Listo.
Y otro punto para tener en cuenta, el último, es que muchas veces hay muchas falsas doctrinas que surgen por malinterpretar la palabra, por eso debemos estudiarla bien. Estaría muy mal que de pronto surjan doctrinas solamente que se basan en un versículo, en un capítulo apenas de la Biblia, en un libro. Incluso a veces hay doctrinas que pueden surgir por un pedazo de un versículo. Pero ¿qué pasa? Aquí les voy a poner esta imagen de ejemplo que yo creo que es muy conocida. Aquí vemos en la parte de atrás el panorama real. Una persona que está persiguiendo con un arma blanca a otra persona y esta persona está huyendo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo me centro nada más en ver lo que está en el círculo, que es lo mismo que está aquí en esta pantallita? Parece como si la persona de la izquierda estuviese atacando con arma blanca a la persona de la derecha, ¿sí o no? Pero ¿por qué pasa esa confusión? Porque estoy viendo nada más una parte de todo el panorama. Esto es algo muy importante que vamos a reforzar también más adelante. Para el estudio de la Biblia no podemos basarnos solamente en una pequeña parte y omitir o olvidar el resto de la palabra. Muchas veces pueden surgir falsas doctrinas. Usted por eso puede estar entendiendo mal la palabra y por ende estar creyendo en algo que en realidad no nos enseña la palabra. Entonces, para tener en cuenta eso. Listo. Entonces ya, ahora sí, vamos a empezar con la primera técnica. Vamos a ver 4 técnicas aquí rápidamente. Y la primera técnica es la técnica de la observación. La técnica de la observación es ver detalladamente todo lo referente a dicho pasaje. Su contexto histórico, por ejemplo, o cultural. ¿Quién lo dijo? Si estoy leyendo algo, ¿quién es la persona que está diciendo eso? ¿Qué fue lo que dijo con exactitud? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? Etcétera. Son muchas cosas que se van a tener en cuenta. Esto más adelante también vamos a ir reforzándolo en los posteriores encuentros que tengamos. Vamos a ir haciendo ejercicios sobre tener en cuenta todo el panorama del texto bíblico. Entonces, se da, y esto, si quiere, apúntelo. Primero, la primera técnica de observación, y esta parte es muy importante. Se da importancia a las palabras desconocidas, a las palabras que de pronto usted no sepa qué significan. Usted las apunta, o las subraya, o las resalta. Y también es necesario que nosotros le hagamos preguntas al texto. O sea, pues que cuando leamos, empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué aquí dice tal cosa? ¿O qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Todo eso hace parte también de la observación. Como les había dicho, aquí en esta parte es donde más vamos a usar los apuntes. Se recomienda tener una libreta para apuntar los detalles importantes observados. En otras palabras, en la técnica de la observación, vamos a responder la pregunta es ¿qué dice la Biblia? Ahorita más adelante, cuando hagamos el ejercicio, vamos a reforzar mucho esta parte. Comparación, que es la segunda técnica. La técnica de comparación es, como su nombre lo dice, comparar el texto principal con otro pasaje bíblico, ya sea otro versículo, otro capítulo u otro libro de la Biblia, para tener una visión más amplia del pasaje de estudio. Algo por aclarar. Esta técnica de comparación es ocasional, o sea, no todas las veces es posible usar esta técnica. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar estudiando un texto bíblico y tal vez es un versículo o tales versículos no tienen alguna referencia en otra parte de la Biblia. Y para allá voy. ¿Cómo yo hago una comparación? Y aquí, si de pronto no me entienden, ustedes pueden abrir el micrófono y pueden decir, Ariel, no entendí esta parte, por favor, me repite. ¿Oyeron, chicos? Yo estoy aquí pendiente. Primero que todo, para la comparación vamos a consultar las referencias cruzadas, si las hay, claro está, para, para comparar y complementar. Bueno, no sé si alcanzan a ver bien aquí la imagen que les tengo en la diapositiva,
Pero esto aquí es una Biblia en donde hay unos versículos resaltados y aquí en el recuadro que está a la derecha hay unas citas bíblicas también. Si alcanzan a ver, por favor, alguien que me confirme si se ve claro o no se ve mucho. Se ven. No se ve. Sí, sí, sí se ven. Ok, si alcanzan a ver lo que dice ahí. Ahí dice que 1:40 MT, o sea, Mateo. MT, ok, listo. Bueno, entonces aquí en este recuadro hay unas varias citas bíblicas que hacen referencia, cuando dice 1:40 está haciendo referencia a este versículo 40 que está aquí, que dice Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno, bueno, listo. Entonces, estas citas que están aquí, que en las Biblias de ustedes puede aparecer de varias maneras. Yo les voy acá a habilitar la cámara de mi celular para mostrarles cómo aparece en mi Biblia. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver bien ahí. Parece que se ve un poco borroso. Bueno, si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, las referencias que hay en mi Biblia, aquí está el título, yo estoy en Marcos 3, por ejemplo. Estoy aquí en este texto bíblico. Aquí tiene un subtítulo que dice elección de los 12 apóstoles. Y aquí entre paréntesis aparece como otras citas bíblicas de otros libros. Por ejemplo, MT, que significa Mateo 10, versículo 1 al 4. Esta de aquí que es LC, que es Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Estas son referencias bíblicas cruzadas. ¿Qué quiere decir? Que en estos pasajes bíblicos que están aquí también vamos a encontrar este texto, habla de este mismo texto, de la elección de los 12 apóstoles. En mi caso, en mi Biblia aparece aquí. En muchas Biblias a ustedes les puede aparecer acá abajo, como por ejemplo aquí, haciendo referencia que aquí en este texto bíblico, el capítulo 3 versos 9 y 10, el verso 9 y 10, tiene una referencia en Marcos 4, 1 y en Lucas 5 del 1 al 3 y así sucesivamente. Todo esto son referencias. Listo, ya voy a quitar la cámara. Listo, todo eso son referencias. Si usted está leyendo un texto bíblico, supongamos que usted está estudiando, por ejemplo, el Génesis capítulo 20, por ejemplo, usted está leyendo en su Biblia. Hay Biblias que no lo tienen, pero si usted está leyendo en su Biblia y en la Biblia de usted aparece una referencia, léala, búsquela, siempre léala, para que usted compare eso en otra parte de la Biblia a ver qué dice. Listo. Luego de eso, de hacer esa comparación, si es necesario, luego de tener toda la información bíblica recopilada, o sea, ya después de que usted leyó todas las referencias y todo eso, usted puede complementar con consultas extrabíblicas para responder las preguntas formuladas en la observación. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, no lo vamos a hacer ahorita, pero yo les voy a poner un ejemplo aquí. Ustedes leen, ahorita que pasamos Semana Santa, hemos visto en películas y todo, la historia de Jesús y la crucifixión de Jesús, listo, bien. Ustedes saben que Jesús fue llevado ante Pilato para que lo juzgara, ¿sí o no? Usted se hace una pregunta, y esto hace parte de la observación cuando uno hace preguntas. ¿Quién era Pilato? ¿Qué hacía Pilato ahí? ¿Era Pilato judío o era Pilato un ciudadano de Roma? Porque en ese tiempo el imperio romano dominaba al pueblo de Israel. Ustedes sacan todas esas preguntas. La respuesta a esas preguntas en la Biblia muchas veces no se va a encontrar. Entonces es ahí cuando nosotros buscamos, consultamos en materiales extrabíblicos, o sea, libros históricos o también internet. Claro está, páginas que sean confiables, no cualquier página, listo. En internet usted puede buscar historias
por el Imperio Romano, quién era Poncio Pilato, se puede encontrar información y eso le ayuda a usted a entender un poco más el panorama. Ah, listo, lo que pasa es que en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel estaba dominado por el Imperio Romano, por eso había un gobernador, Poncio Pilato, ahí en Judea, en la parte política, quien dominaba al pueblo de Israel eran los romanos, por eso había gente que estaba un poco molesta, esperando a que el rey que iba a venir, el Mesías, en realidad fuese a acabar y a echar para afuera todo ese poco de soldados romanos que había ahí. Todo eso, esto nos ayuda a entender un poco. Incluso si usted no sabía de eso, pues ya lo sabe y ya le queda un poco el panorama más amplio, ¿sí o no? Entonces ahí es donde uno complementa. ¿Con qué materiales? Diccionarios bíblicos, libros de historia, etcétera. Listo. La interpretación, la tercera técnica, es cuando ya uno intenta darle significado a todo lo que ha descubierto para llegar a las conclusiones pertinentes, especialmente a aquellos puntos que no son claros. O sea, aquí uno responde qué explicación tiene el texto. Lo que yo les acabé de dar, les acabé de hablar sobre Pilato y todo el panorama, eso fue una interpretación, fue como una explicación de qué, de ciertos puntos que no estaban claros. ¿Cuáles? Las preguntas que yo apunté. Toda pregunta que usted apunta es un punto que no está claro, por eso usted apunta a esa pregunta. ¿De quién era Poncio Pilato? ¿Qué hacía Poncio Pilato ahí? Esto, ta. Bueno, todo eso usted lo consulta y luego que consulta usted interpreta, ah, esto pasó, esto y esto. ¿Ya? Cuando usted le está explicando a otra persona, cuando uno está leyendo en la Biblia y la persona le dice, oye, pero no entiendo esta parte, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo esto? ¿Por qué Moisés, Abraham, David hicieron esto? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Cuando usted le explica, usted está haciendo una interpretación. Listo. Y la última técnica es la aplicación. La aplicación ya viene siendo esa enseñanza que entonces queda en mí. Es la manera en la cual ponemos en práctica en nuestras vidas hoy en día lo que estamos aprendiendo. Esa viene siendo ¿qué? La enseñanza. Y todo texto bíblico, de alguna u otra manera, siempre el Señor, ahí por su Espíritu Santo, va a hablar a nuestras vidas y nos va a dar esa enseñanza. Claro está, si usted estudia más, observa bien, hace unas buenas comparaciones y hace una buena interpretación, usted al momento de meditar ya sobre qué es lo que le está enseñando eso a su vida, pues va a ser mucho mejor, va a encontrar muchas enseñanzas. Y es aquí esta parte en donde nosotros somos edificados, en la aplicación de la palabra. En otras palabras, luego de haber estudiado en la aplicación, nosotros la pregunta que respondemos es, ¿qué enseñanza deja a mi vida? Listo. Bueno, entonces en resumen, las 4 técnicas son estas: observación, que es apuntar las palabras que considere importantes y hacer preguntas al texto. Luego, la comparación, si es necesario hacerla, buscar las referencias cruzadas en otras partes de la Biblia. Luego la interpretación, explicar el texto bíblico, especialmente las palabras importantes y las preguntas planeadas anteriormente. O sea, aquí en la observación, usted le hace preguntas al texto y acá en la interpretación, usted responde a esas preguntas que le hizo al texto. ¿Listo? Y en la aplicación, la enseñanza que deja eso a mi vida. Si se dan cuenta, esto tiene que hacerse en este mismo orden. Usted no puede dar una interpretación primero sin haber hecho una observación primero. Mucho menos usted va a aplicar algo en su vida con respecto a la palabra si ni siquiera ha observado ni ha interpretado lo que el mismo texto bíblico les está diciendo. Cuando usted de pronto esté haciendo un devocional en su casa, o de pronto si Dios lo está usando para en algún momento predicar en la iglesia o a un grupo de personas, usted tiene que interpretar, o sea, usted tiene que explicar el texto bíblico y luego dar la enseñanza de ese texto bíblico, la aplicación. Ya, normalmente siempre
si usted no se ha dado cuenta, pues observe cada vez que usted estemos en la iglesia escuchando una predicación, se dará cuenta que el predicador primero lee, si es posible, resalta algunos puntos importantes del versículo o del texto bíblico, explica más o menos qué es lo que está pasando ahí en ese contexto, en ese texto bíblico, para entonces finalizar con lo que eso enseña a nuestras vidas. Siempre se da en ese mismo orden. Por eso, como aquí están apuntadas estas notas, no se puede interpretar un punto antes de ser observado. No se puede aplicar un punto antes de haberlo interpretado. Caso contrario, podría llevar a serios errores. Cuando se comete errores aquí de interpretar sin haber observado y eso es cuando entonces se tiene confusión con respecto a la palabra, se tiene una mala enseñanza y así sucesivamente. ¿Vale? Listo. Entonces ya, ahora sí, vamos a entrar en materia. Entonces sí, por favor, prendan sus micrófonos y díganme algo, porque me siento solo. No los veo ni los escucho. Hola, ¿Están hasta el ahí? momento todo va bien. Sí. Aquí estamos, Ok, aquí estamos. listo, listo. Bueno, entonces hoy, por esta noche, solamente vamos a hacer un ejercicio de observación y de comparación, ¿vale? Porque esto es sumamente importante. Entonces ya ustedes saben, tenga a la mano tu Biblia y una libreta para apuntar. ¿La tienen? Confírmeme con un sí. 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 Ok, listo, vale. Sí. Bueno, entonces, ¿qué se va a hacer? Miren lo que van a hacer. Y si tienen dudas, me dicen y yo vuelvo a explicar. Van a ir a Marcos capítulo 3 y van a leer desde el verso 13 al 19. Y van a observar la información de la que habla ese texto bíblico. Pero especialmente, ¿qué es lo que van a analizar? Lo de la elección de los 2 apóstoles. Bueno, observen bien todo lo que hablan ahí sobre los nombres que mencionan ahí, sobre los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo escogió, los 12 discípulos. Luego, ustedes van a hacer una comparación con las referencias cruzadas de Pacho. Mateo. ¿Sí? Dani está escribiendo que no escuchan. Yo pensaba que yo... No sé, será el internet de Dani. Está luchando con el internet hace rato porque no la veo que sale leyendo, me imagino que debe ser por eso. Ustedes me escuchan bien. Fue. ¿Tú me escuchas bien, Jessica? No, yo no voy a decirle que era el internet. Ok, listo. Bueno, chicos, no se preocupen, esta reunión está siendo grabada y va a ser subida en el grupo de Facebook. Así que cualquier cosa, pues ustedes pueden entrar ahí y pueden pues nuevamente ver este video. Listo. Gabriel, Entonces, repíteme la cita, muy fan. aquí ustedes las pueden ver. Aquí están Marcos. Van a primero leer en Marcos 3:13 al 19. Van a prestarle atención es a los nombres de los 12 discípulos que escogió el Señor Jesucristo. Y van a hacer, ¿qué van a hacer? Van a hacer una tablita como está aquí. En su libreta pongan la cita arriba. Aquí van a poner en la parte izquierda, van a hacer como 2 columnas. En la parte izquierda van a poner el nombre del discípulo y en la parte derecha van a poner la característica particular si la da la Biblia, si ese texto bíblico la da, la ponen. Por ejemplo, me imagino que ya están en Marcos 3, ¿sí o no? Me confirman. ¿Están en Marcos 3? Sí, ya. Amén. Sí. Bueno, el versículo 16, ¿qué dice? En realidad lean del 16 al 19. Listo. ¿Qué dice el versículo 16? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Qué observación hacemos aquí? Primero, el primer discípulo, ¿cómo se llama? Simón. Pero, ¿qué característica particular me da la Biblia de ese discípulo? Que tenía por sobrenombre Pedro. Listo. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a leer, entonces van a escribir el nombre del discípulo y van a poner la característica si la da. Si de pronto no dice nada, si no, por ejemplo, apenas mencionas el nombre y ya, entonces usted pone apenas el nombre y deja este pasecito en blanco.
Entonces, van a hacer lo mismo en Marcos 3:13, luego van a hacerlo en Mateo 10, del 1 al 4, y luego van a hacer lo mismo en Lucas 6, del versículo 12 al 16. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Sí. Amén. Ok, listo. Entonces, háganlo. Háganlo y tienen lo que... Vamos a darles 15 minutos. O si ustedes me dicen que ya terminaron, bueno, seguimos. Entonces, hagan el ejercicio. Bueno, listo. Entonces, si observan esta tabla que les estoy mostrando, sino esta es la tabla de Marcos 3. ¿Qué podemos observar ahí en Marcos 3? Y van comparando ustedes allá. Primero, que nos habla de Simón y que tiene por sobrenombre, como dice la palabra textualmente acá, yo tengo Reina Valera, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Quién? Jesús. Entonces Jesús le puso por sobrenombre Pedro. De Jacobo y Juan, ¿qué nos dice Marcos? Que Jacobo y Juan eran hermanos. Por eso aquí, pues, en esta tablita, pues, la uní para los dos, que eran hermanos, hijos de Zebedeo. Jesús los apellidó Boanerge, o sea que significan hijos de trueno. De Andrés, de Felipe, de Bartolomé, de Mateo y de Tomás no menciona más nada, simplemente nombra sus nombres. De Jacobo, hay otro Jacobo, ya nos damos cuenta que hay dos Jacobos, solamente que este es hijo de Zebedeo y este Jacobo es hijo de Alfeo. Mencionan a un Tadeo, pero no dice más nada de él. Mencionan a un Simón, pero el cananista. Este Simón es Simón que tiene sobrenombre Pedro y este Simón el cananista. Y mencionan a Judas Iscariote. ¿Y qué es lo que dicen de él? Que él entregó a Jesús. Pregunta, ¿la tienen en la tabla así igualita o tienen alguna diferencia? Yo creí que, ajá, Así, así Judas Iscariote, le puse apellido Iscariote. Ah, esa fue la... Eh, yo Ajá, voy una a... interpretación también. Oh, sí. No, sí, es una observación. Judas Iscariote, es una observación. No, no, no. No es para reírnos, es una observación porque muchas veces la gente comete esas cosas y eso es una observación. Pregunta, Luz, la tabla, ¿te quedó así más o menos igual? sí, así, de los que no decía nada, no coloqué nada. Y los que decía algo, así tal cual como tú lo pusiste ahí. Ok, tal cual. Eliana, Sí, ¿cómo? igual así, igual de los nombres de los cuales no decían nada acerca de ellos, pues no coloqué nada así como está en la tabla O que sea, están tal cual, mostrando. listo, bien, bueno, Ajá. listo. Vamos para la segunda cita, que es la cita de Mateo, Mateo 10, del 1 al 4. ¿Qué nos dice? Hay muchas cosas que sí, no son iguales. Nos dice primero de un Simón, que ese Jesús le puso por sobrenombre Pedro. Dejen un momentico, voy a buscar acá en mi Biblia para guiarme también. Listo, ya. Entonces, en el versículo 2 es donde empiezan a mencionar cada uno y dice Simón llamado Pedro. Entonces, aquí pues, como sabemos también por sobrenombre Pedro igual. Pero ¿qué nos menciona ahora de este, el Andrés, que acá en Marcos no me decía nada, acá este Andrés sí me menciona algo? ¿Y qué dice? Y Andrés, su hermano, ¿hermano de quién? De Pedro. Entonces ya sabemos que este Andrés era hermano de Simón Pedro. Listo.
Mencionan luego de Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, lo mismo. De acá solamente, ¿qué es la diferencia? Es que aquí en estas diferencias es donde nosotros vamos a complementar. En Mateo solamente dice que Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, más nada. O sea, que eran hermanos, hijos de Zebedeo. Pero ¿qué me dice Marcos? Que aparte de eso, el Señor Jesucristo les había puesto los hijos de trueno. Aquí hay una diferencia, entonces ahí se complementa un poco. Listo. De Felipe y Bartolomé no dice nada, solamente los menciona. De Mateo, acá en Marcos, de Mateo no decían nada de Mateo. Pero acá en Mateo, a Mateo sí me mencionan que él es publicano. Listo. De Tomás no mencionan nada. De Jacobo, hijo de Alfeo, al igual que acá en Marcos, aquí aparece uno que es Lebeo. Lebeo por sobrenombre Tadeo. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos damos cuenta al momento de comparar y de observar? Que este Tadeo tenía dos nombres, Tadeo y Lebeo. ¿Sí o no? Bien. Simón, el cananista, tal cual como en Marcos, y Judas el Iscariote que entregó a Jesús. Listo, ahí igual. Casi igualito, sí, casi igualito, pero hay unos detallitos, ¿sí o no?, que podemos mirar al momento de comparar. Entonces, vemos la importancia de comparar, solamente vamos por la segunda cita y ya encontramos ciertas diferencias importantes, ¿sí o no? Es necesario siempre comparar con las referencias cruzadas para tener más entendimiento. Porque qué tal que de pronto hay alguno de ustedes haya leído la elección de los discípulos en Mateo y el otro lo haya leído en Marcos y se forma una pelea. No, que uno de ellos se llamaba Lebeo, no se llamaba Tadeo, no, que tal cosa. No, pero es que en la Biblia no dice que Mateo era publicano, no, pero es que sí dice tal. Obviamente uno tiene que comparar y complementar. Listo. Y vamos con la última cita, la última tabla. ¿Ah? Un error que yo tuve de principiante al conocer la palabra y todo esto fue eso, que yo contaba 12 apóstoles y me salía Lebeo. Y ellos no eran 12, ahora son 13. Bueno, ahí nos damos cuenta. Nos damos cuenta que al momento de estudiar la palabra, fallaste. ¿En qué técnica fallaste? ¿En observación, comparación, interpretación o aplicación? La primera. En observación, pero también en la comparación. Porque si tú hubieses comparado, te hubieses dado cuenta que Lebeo tenía por sobrenombre Tadeo. O sea, era la misma persona con dos nombres. ¿Ya? Entonces aquí nos damos cuenta de que es cuán importante. Pregunta, quién no tiene esta segunda tabla? ¿Quién no la tiene así? ¿O todos la tienen así? Eliana, los que están aquí, de los que estoy viendo, Eliana, Eduardo, Luz, Mayra, Viviana. ¿La tienen así? Sí, Yo lo escribí, pero o sea, ¿qué te digo? A los que no, yo no noté los que, por ejemplo, como tú tienes aquí a Tomás, que no tiene nada, yo, o sea, no noté así a Tomás, sino apenas los que tenían así, ¿cómo te digo? Así como pusiste el ejemplo. Ah, ok, listo. Bueno, pero en este caso sí. ¿Me entendiste? Sí, sí. Pero en este caso sí era necesario. Bueno, de pronto no había quedado eso claro, pero lo apuntas, ¿oíste? Ah, ¿Por qué? Porque mira que acá en el caso de bueno, Marcos, Andrés solamente mencionaban el nombre de Andrés. Pero en Mateo nos damos ajá, cuenta que este Andrés era hermano de Pedro. Entonces aquí enseguida tenemos esta característica. Entonces, en ya. algunos Sí, no van a decir nada, pero en otros pasajes bíblicos sí. ajá, Listo. sí, sí. Bueno, la idea del ejercicio es precisamente ese. Este es un ejercicio muy práctico. Este es un ejercicio, de pronto, por así decirlo, bastante fácil. Hay algunos donde la observación puede ser más complicada, pero este es un ejercicio precisamente para eso, para ir entendiendo en qué consiste la observación, la comparación. Listo. Tercero, y el último pasaje bíblico. Listo. ¿Qué nos dice? Lo mismo.
Espera un momentico, me voy a Lucas, acá en mi Biblia. Lucas 6. Ok, ya, aquí lo tengo. Entonces, ¿qué nos dicen? En el versículo 14, Simón, a quien también llamó Pedro, tal cual. En los tres pasajes bíblicos sale eso. Jesús le puso por sobrenombre Pedro. Andrés, su hermano, Andrés, hermano de Pedro, ahí está. Jacobo y Juan. Mira que aquí mencionan a Jacobo y Juan, pero no mencionan ni siquiera que son hijos de Zebedeo, ni tampoco que son hermanos. Si nosotros no hubiésemos leído en Mateo ni en Marcos, no nos damos cuenta que Jacobo y Juan eran hermanos. Entonces aquí vemos la importancia de la comparación. Listo. Lo que es Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, no mencionan nada, solamente sus nombres. De Jacobo, hijo de Alfeo. Listo. Ahora aquí aparece Simón, llamado Celote. Aquí llamado Celote. Aquí aparece Simón cananista, cananista, pero acá aparece Celote. Ahí hay una diferencia. ¿Sí o no? Ok. Las diferencias son las que más hay que prestarle atención. Gabriel, ¿qué es celote? Esperen, vamos con calma. Ok. Listo. Apunta eso, esa pregunta apúntala. ¿Qué es elote? Vale. Eso hace parte de la observación. Cuando tú estudias la Biblia, oye, ¿qué es elote? Listo. Otra, después de Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo. Entonces miren lo que pasa aquí. Aquí no se ve en ninguna parte a Tadeo, no se ve en ninguna parte a Lebeo. Los demás sí, tal cual Simón, Jacobo, Juan, Andrés, La única diferencia es Tadeo, Lebeo y Judas. ¿Y qué dice? Hermano de Jacobo. Ya sabemos que no puede ser Jacobo el hermano de Juan, porque este Jacobo es hijo de Zebedeo y el único hermano que registra es Juan. Luego entonces, ¿qué conclusión saco al momento de comparar? Mire, que este Judas también es Lebeo y también es Tadeo. O sea que hay un discípulo que tiene tres nombres, que se llama Tadeo, Lebeo y Judas, que es el Judas bueno. Y este Judas o este Lebeo es hermano de este Jacobo que es hijo de Alfeo. ¿Sí vieron la observación? Nada más con hacer la comparación ya llegamos a esa conclusión, esa observación, que este Judas es hermano de este Jacobo y por ende es hijo de Alfeo. Listo. Y lo último que mencionan es que a Judas Iscariote, el traidor o al que entregó a Jesús. Entonces, sí se dieron cuenta de la diferencia, ¿sí o no? Ahora, ya después que uno hizo la comparación, pregunta, así tal cual lo habían hecho, ¿sí o no? Así, la tercera tabla les había quedado así. Sí, muy bien, María José. Eso significa que hiciste bien el ejercicio. Te felicito. Bueno, entonces, ahí después que uno hace eso, entonces uno viene y recopila todo. Eduardo dice más o menos jeje, ok. Entonces uno viene, recopila todo. Así más o menos le tiene que quedar esto. Conclusiones. Simón y Andrés eran hermanos y Simón fue llamado por Jesús como Pedro, ¿sí o no? Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo. Jesús los apellidó Boanerge, que significa hijos de trueno. Que Jacobo y Judas eran hermanos, eran hijos de Alfeo, y que Judas también es llamado Lebeo o Tadeo. Aquí vemos entonces tres pares de hermanos. Si usted no sabía que dentro de los discípulos habían tres pares de hermanos, pues ya lo saben. Si usted no sabía que habían dos Jacobos, pues ya lo sabe. Si usted no sabía que habían dos Simón, ya lo sabe. Si no sabía no, perdón, ya, no hay más repetición. Listo. Que había un Judas bueno y un Judas malo, bueno, ya lo sabe. Bien, listo. De Mateo, que era publicano. De Simón, que era cananista o celote. Entonces aquí, ¿qué podemos concluir? Que cananista o celote como que era lo mismo, ¿sí o no?
Judas Iscariote, bueno, el que traicionó a Jesús entregándole. Y ya nos menciona Tomás, Bartolomé, Felipe, que la Biblia en estos textos bíblicos no nos da detalle de ellos. De Tomás, más adelante en la Biblia sí, conocemos que Tomás fue el incrédulo, el que tuvo que tocar las heridas del Señor Jesucristo para que creer luego de que resucitó, ¿sí o no? De Felipe, sabemos que Felipe también Dios lo usó para hablarle del evangelio al etíope, eso está en Hechos. Bueno, en otras partes de la Biblia nos hablarán un poco más de Tomás y de Felipe, y así sucesivamente. Pero del ejercicio que hicimos, esta fue la conclusión. ¿Qué hicimos? Y, observación y comparación. Y también un poco de interpretación, por ejemplo, en la parte de Judas, también de Judas Tadeo, Judas Leveo. Si ustedes se dan cuenta, hay un libro, hay una carta en el Nuevo Testamento que está antes de Apocalipsis que se llama Judas. Esa carta la escribió este Judas, Judas Tadeo, no Judas Iscariote, sino fue Judas Tadeo. Listo. Y las preguntas, ¿qué significa ser publicano? ¿Qué es un publicano? De pronto algunos saben, otros no. Bueno, usted saca esa pregunta. ¿Por qué existían los publicanos en ese tiempo? Ok. ¿Cómo eran los publicanos de ese tiempo? Bueno, ¿qué significa ser cananista o celote? Oye, yo no sé qué es eso. Listo. ¿Por qué existían los cananistas en los tiempos de Jesús? ¿Por qué Jesús le cambió el nombre a Simón llamándole Pedro? ¿Por qué Jesús llamó a Jacobo, perdón, y a Juan hijos de trueno? Todas estas preguntas a veces uno las omite. ¿Por qué? Porque a veces uno lee rapidito y no les presta atención, ¿sí o no? A veces cometemos ese error. Pero todo esto que nos va a ayudar a tener un panorama más amplio del contexto. ¿Ya? Bueno, estas preguntas ahorita, ya por cuestión de tiempo y eso, no las vamos a responder, pero si usted quiere consultarlas, consúltelas en materiales extrabíblicos. Usted puede consultar en un libro que hable sobre historia bíblica, no sé, un diccionario bíblico. En los diccionarios bíblicos usted busca cananista y a veces les explican ahí. O en internet, el acceso que casi todos tenemos. El internet busque cananista. ¿Quiénes eran? O celote. ¿Qué era eso? Usted busque. Listo. Bueno, chicos, entonces, eh, hasta aquí llegamos por hoy. Hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a seguir en los siguientes sábados haciendo más ejercicios y aprendiendo también otras cositas también, otras técnicas también, incluso si Dios nos permite, vamos a aprender también a redactar o hacer el bosquejo para una enseñanza cuando usted quiera hacer un devocional y eso. También vamos a estar explicando cómo hacer eso. Entonces, espero que haya sido de bendición esta primera parte del tema. Espero que hayan aprendido. Y no sé, le entrego el tiempo a nuestra hermana Mayrita. No sé si alguien quiere hacer alguna observación o decir algo. Mayrita, el tiempo es tuyo. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esto que nos ha enseñado en esta noche. Tal vez muchos conocíamos un poco, otros no tanto, entonces la gloria sea para Dios porque Él siempre busca en su inmenso amor la manera de prepararnos, amén.